Yo, su pobre casa está aquí al frente. Entonces la señora que venía a hacer el aseo a barrer, como ya estaba sola, se dedicaba más a estar ahí. Llegó como a las 9 de la mañana y que me va a avisar que oyes, pero ansiosa, con ansias, oyes, Chávez, como soy Isabel, ya no está el cuadro. Le digo, ¿cuál cuadro? Y ella con sus nervios como que se enojaba. El cuadro de San Francisco, el que está en la capilla. ¿Cuál es el cuadro que se perdió? Pues el grande, el grande. Y venimos a ver y sí, en verdad el cuadro no estaba. Le digo, ¿pero cómo? Si ayer lo fuimos a hacer aseo a la capilla. Y decían, no, pues yo nunca lo vi. Y otros decían, ay, no, pero ¿cómo se fue a perder? ¿Y quién se lo llevó? Y ve que en un robo, pues dicen, sería fulano, sería sutano. Pero bueno, aquí en estas cosas, pues nadie, ¿no? Porque pues vaya a saber quién, ¿no? Ajá. Y entonces, pues no se vio quién se lo robó. Xochimilco se localiza aproximadamente a 10 kilómetros del cráter del volcán Popocatépetl, o Don Goyo, como sus habitantes le llaman. Es un pequeño poblado al oeste del estado de Puebla. Su nombre proviene del náhuatl Xochimilco, que significa en la sementera de los conejos. No es de extrañar para sus habitantes que su fuente octagonal, una de las más antiguas de América, con su escudo de armas y leyendas en náhuatl, amanezca con las cenizas del volcán que también llenan sus calles, o escuchen el crujir de este coloso bajo sus pisadas. La población practica mayoritariamente la religión católica. Su iglesia principal está dedicada a la Asunción, y en su capilla anexa se venera al santo San Francisco de Asís. El exconvento franciscano de Xochimilco forma parte de un conjunto de 14 conventos construidos alrededor de las laderas del volcán durante el siglo XVI como parte de la estrategia evangelizadora, y actualmente están considerados como patrimonio cultural de la humanidad. A poco más de 4 siglos de haberse construido, el edificio sigue en pie y muestra imponente su belleza, siempre amenazada a la par que sus habitantes por el despertar del volcán. El ritmo de vida en este pueblo es tranquilo y sigue su cadencia provinciana. Pero la noche del 10 de abril de 2001 marcó un cambio en el pueblo de Xochimilco. Digo, a ver, vamos a ver. Me vine a ver y efectivamente ya no estaba el cuadro. Que me comunico con las demás personas, compañeras. Doña Cande, la señora Escande, el cuadro ya se perdió. Y dimos parte a nuestro párroco, que en ese tiempo era José María Parraguirre, el párroco de acá. Y pues él como estaba muy ocupado, estaba confesando, había como unas 50 o 60 personas esperando la confesión, y pues dijo, pues yo no puedo hacer nada, a ver ustedes qué, ¿no? Yo estaba aquí en Xochimilco, pero no estaba como párroco, solo como de descanso, de vacaciones. Venía a celebrar y me comentó, oye Juanito, dice, se acaban de robar el cuadro. Yo pregunté, ¿cuál cuadro? Es el de San Francisco. ¿Dónde estaba? Y me dijo, estaba en la capilla de la Tercera Orden. Ah, es el que yo vi el día anterior, lo vi colocado todavía ahí. Pues al saber que la pieza se la habían llevado, pues ellos más al grupo le decían, pues busquen o pidan apoyo para dónde buscarla, donde podemos tener apoyo para a ver si se puede recuperar o para investigar quién se la llevó, quién se la robó. Una noticia que produjo pues distintas reacciones, ¿no? No, pues como dijimos, se le habló al padre y dijo, pues ahora a ver, ya se perdió. Luego vimos al presidente municipal. Señor presidente, se perdió el cuadro de la capilla. Pues sabemos que como autoridad tienen la obligación de cuidar también esos tesoros, ¿verdad? Y contestó, sí, ya supe y pues ya se perdió, ¿qué vamos a hacer?
nos fuimos para Atlisco, para la ciudad. Ahí pusimos una demanda. Nos decían a quién demandan y les decíamos a nadie porque no sabemos quién. Simplemente venimos a denunciar el robo. No hubo señas que hubieran forzado el candado o la madera, nada. Y sí se vio por dónde salió. Decíamos y comentábamos, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo? Si pesa mucho. No se movía. Logré tocarlo así, el cuadro así un día. No se movía. Y yo pensé, no, este cuadro salió con 8 o 10 personas, porque era pesado. Pues cuando se perdió, se lo robaron, pues se sintió una gran tristeza y como que hasta lo valoramos más de pensar lo que habíamos perdido y se extrañaba al ver el lugar vacío donde el cuadro estaba, se extrañaba que pues no estaba. Y las señoras más grandes que nosotros le lloraban al cuadro, ¿no? Le lloraban y decían, ojalá y aparezca. No, nosotros hacemos oración porque aparezca el cuadro. Pues representa un gran valor espiritual para la Orden Franciscana Seglar y para el pueblo de acá de Tochimilco. Tiene un valor muy grande, sobre todo en el aspecto espiritual. Sobre todo como que este peso caía sobre mí porque yo soy, en nuestro grupo se dice la ministra, como si fuera la presidenta de este grupo. Entonces, pues yo sentí algo que me podían culpar, ¿no? Por este robo. Yo me sentí así que me iban a culpar, a decir, no, pues ustedes que están ahí, tienen la culpa por no, en primera las puertas estaban muy inseguras porque ya eran puertas antiguas pero nunca pensamos que este cuadro se perdiera, que se lo robaran, ¿no? Y yo al principio sentí miedo porque dije, pues ya se perdió, a lo mejor vengan y se los echen encima, qué sé yo, pues todo el que está representando estos bienes nacionales, ¿no? Denunciar el robo de cualquier tipo de bien cultural es fundamental, porque es la manera de acreditar la fecha en la que se sustrae de su lugar original. Adicionalmente, la ficha de catalogación con fotografía es una herramienta fundamental para la determinación de características específicas que facilitarán su identificación y comprobarán su pertenencia. Se habían enterado que la pieza se había encontrado en una subasta por internet y me pidieron que fuera a Nuevo México a hacer el dictamen para ver si se trataba de la misma pieza que nos faltaba aquí. Entonces el registro fue de gran utilidad porque teníamos negativos, imágenes. Por medio de la computadora pudimos hacer ampliaciones de detalles de las fotografías. El fotógrafo sacó muy buenas fotografías, entonces eso permitió poder comprobar ante las autoridades norteamericanas que sí se trataba de la misma pieza. Interpol es avisada de que la pieza se encuentra en Santa Fe. Ellos inmediatamente la aseguran y la llevan al Paso. Entonces vamos a ver la pieza y la tenían en una pequeña bodega adentro de la caja de embalaje. Pero en el momento que la abren, yo veo que realmente el trabajo del embalaje que le tenían era terrible, o sea, estaba lastimándose la pieza. Y yo llevaba todo un documento que me había pasado Elisa Ávila, que fue la que hizo la primera inspección. Entonces cuando ella va para allá encuentra que pues sí es la misma, aun cuando hay cambios, ¿no? Porque la pieza realmente fue tocada bastante. Entonces yo encuentro la pieza también con el reporte de ella, veo las diferencias que existen en cuanto a la primera reporte y el segundo reporte, pero ya pido que me pongan luces ultravioleta y todo para también ver si es cierto que hay injertos y repintes que fueron agregados y también eliminación porque una policromía que tenía la pieza fue eliminada y estaba muy manchada, pero por supuesto que pues, tenía que ser la pieza. Y bueno, la pieza tenía otro acabado porque el que se la robó, no sabemos si el que se la robó, el de la galería, contrataron a un restaurador para que la limpiara. Entonces se quitó el repinte. Cuando yo llegué a hacer el dictamen era otra decoración y ya viendo los detalles de las fotografías se comprobó que a pesar de que tenía la decoración original expuesta, ya no el repinte, se trataba de la misma pieza.
Cuando ya la tabla ya estaba aquí en México, se hizo una negociación por parte del Instituto directamente de Jurídico con el gobierno de Estados Unidos y pues precisamente por el hecho de que la tabla estaba en Estados Unidos, ahora sí que estaba robada y estaba en Estados Unidos, pues ellos un poco pagaban un tanto los daños, ¿no? Entonces ellos pagaron el traslado por avión, la aseguraron acá en PGR, fueron a verlos los de AFI y demás, la trajeron para acá y aquí pues la tuvimos unos días en observación, pensamos hacerle primero unas limpiezas y demás, pero no la habíamos sacado del embalaje más que la tapa le habíamos quitado. Y entonces, aparte de la cuestión visual, de la estética de la pieza, el soporte era el que estaba más dañado y que era el que nos preocupaba más en ese momento ya, ¿no? Comenzamos primero desembalando la pieza porque venía embalada. Lo que nosotros hicimos fue eliminar estas maderas de triplay que estaban adheridas con una resina incluso que había manchado gran parte de la superficie de la madera. Sustituimos estos travesaños por otros que realmente cumplían una función estructural en la pieza. Y posteriormente pasamos a trabajar la imagen, la parte del frente. Venía también con un aspecto diferente porque antes de que fuera robada la pieza estaba totalmente repintada, los mantos eran azules, los fondos más oscuros, incluso las hojas totalmente pintadas de verde. Cuando ya llegó la pieza aquí a la coordinación, este repinte se lo habían eliminado durante el tiempo que estuvo robada y no lo eliminaron totalmente, había zonas que todavía presentaban restos de pintura, sobre todo en los mantos, quedaba todavía mucho el color azul. Las hojas todavía incluso presentan parte de ese repinte porque al tratarlo de limpiar o eliminar, afectábamos la pintura original. Nuestro trabajo fue básicamente homogeneizar esta limpieza, quitar como una especie de barniz o algún tipo de betún que le pusieron para justamente camuflajear o simular los faltantes que tenía la pieza. Y bueno, para ello primero se hicieron análisis de la técnica pictórica, la química Gloria Vera hizo los análisis estratigráficos en donde nos dimos cuenta sobre todo cuál era la composición de las encarnaciones. Estaban formadas por varias capas, una primera capa que era un encolado sobre la madera, después una base de preparación blanca de sulfato de calcio, luego una mezcla de blanco y rojo, blanco de plomo y vermellón. Y bueno, lo que nos dimos cuenta con las radiografías que se tomaron es que sí se tratan de piezas, o sea, desde una sola pieza, no están agregados, añadidos, pegados ni en las hojas, ni en los rostros, para dar volumen de la vestimenta. También vimos qué tipo de madera era. El biólogo Pablo Torres hizo los análisis sobre las fibras. El relieve es de madera de pino, aunque no tengamos el pino aquí impreso en el alto relieve. Y desde el punto de vista, yo les digo, desde el punto de vista ecológico, quizá por mi poca experiencia que tengo, pero me atrevo a decir que es uno de los únicos relieves que plasma parte del entorno ecológico del mismo lugar. Tenemos las hojas o pencas del maguey, tenemos el quiote, ¿sí? Y la inflorescencia. Tiene la morfología muy aproximada a la de un cactus o de un nopal. Estas son las frondas típicas de los helechos y vemos el ambiente donde está el helecho, ¿sí? Entre las grietas de las rocas donde corre el agua. Que es tan importante que es como transportarnos a la región y ver de alguna manera en qué parte se basó el artista para imprimir o para rescatar esa imagen del paisaje. El encino también tiene mucha importancia para los franciscanos.
La escena religiosa de San Francisco recibiendo los estigmas ha sido representada por varios artistas en distintas épocas. Narra el día en que San Francisco, mientras oraba, tuvo un éxtasis y vio frente a él a un serafín crucificado que le imprimía las marcas de la pasión de Cristo, que quedaron permanentemente en su cuerpo. Durante el acontecimiento aparece generalmente otro personaje que puede ser Fray León u otro miembro de la orden. En México se tiene registro solo de 6 tablas de retablos de alto relieve con características y dimensiones similares a esta. El altorrelieve de Tochimilco, de aproximadamente 200 kilogramos y de autor anónimo, mide 2.32 metros de alto por 1.70 de ancho. En esta obra aparecen los elementos clásicos de la escena, pero incluye además elementos que lo hacen único. Un río o cascada, posible referencia a los que hay en Tochimilco, producto del deshielo del volcán. Y la destacada presencia de vegetación que existe en la zona, lo que hace pensar que fue tallado específicamente para la iglesia de este lugar. Aunque no se ha podido saber con exactitud, se especula que la tabla formaba parte del retablo central de la iglesia y que otra pieza que aún se conserva, un Dios Padre, era su remate. Finalmente se trabajó con la comunidad, fuimos a Tochimilco, hablamos con el padre vino primero y con parte de la gente de la comunidad, después nos trasladamos a Tochimilco, estuvimos platicando con ellos y les comentamos el que para nosotros era una responsabilidad entregarla en buen estado. Y cuando vimos el cuadro que pues estaba poco más o menos tal y como se lo habían llevado, pues sentí mucho gusto, ¿no? Al ver de nuevo el cuadro y nos llenamos, todo el grupo que fuimos, nos llenamos de alegría y todos llevaron sus cámaras y sacaban fotografías y decían, no, pues sí es el cuadro, no, sí, no, pues sí, cómo no va a ser, lo reconocemos, ¿no? Pues si lo estábamos viendo todos los días, no, pues todos teníamos mucha emoción. Bueno, sí tenemos conocimiento porque hemos ido allá a la Ciudad de México a ver cómo han estado restaurando el cuadro para que se conserve más mejor. Pero siempre vivían las personas mayores de nuestro grupo, siempre ellas vivían con la esperanza y la fe aquella que un día iba a aparecer, iba a llegar de nuevo el cuadro a su lugar. Pero yo opino de las personas que se lo llevaron, que quién sabe cuál fue el fin de sacar a esa prenda, ¿no? Valiosa. Porque si en verdad tenían necesidad, o fue por una maldad, o fue pues no sé, por hacerse ricos. Pero que sí hicieron mal, porque pues haya su conciencia. Donde estén y escuchen. Y con esa emoción que sentíamos, pues le dijimos a nuestro párroco, padre, ¿qué nada más así se va a recibir o nada más nos los van a traer así? Y dice, no, se va a preparar una fiesta. Están invitados todos. Pues como estamos en Puebla, pues el mole poblano, el mole poblano. Mole ranchero. Bueno, pues sí, pero de todos modos se va a hacer. Ajá, sí. Porque otro grupo va a hacer el arroz, otro grupo los frijolitos, otro barrio, aquí es por barrio, las tortillas, otro barrio le toca el refresco y a nosotros, el grupo, nos toca el molito.
Esto sí que es un milagro, porque tantos cuadros o tantas cosas que se pierden y ya no se recuperan tan así, ¿no? Y aunque sea a los 4 años, y ahora le decimos que va a ser el patrón de los emigrantes, porque se fue a emigrar y vuelve a regresar. Y vuelve a regresar a su lugar, ¿no? No es nada más de unas cuantas personas, sino es el cuidado de todo el pueblo. Pero si los mayores les comunicamos esto a los niños, que en el futuro van a ser unos buenos ciudadanos, que van a saber valorar sus cosas que tienen en su pueblo o en su país. Yo creo que el cuadro tiene un valor que no se puede calcular en números, ni en pesos, ni en dólares, que es para la fe, ¿no? Que es para la comunidad.